estén teniendo un excelente día. Hoy, en El Informante, tenemos un especial preparado para usted, hablando sobre los acontecimientos que rodearon el gran suceso que conocemos como la Guerra Fría, con distintos reportajes y bloques de información. Esperemos que lo disfrute. ¡Comenzamos! La Guerra Fría. Para iniciar, después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a formar el denominado sistema bipolar. Este consistía en la división del mundo en dos potencias económicas. Una era la Unión Soviética y el otro era Estados Unidos. A esto, las naciones tuvieron que elegir sus lados, formando bandos a base de sus intereses o conveniencia en cuanto a recursos o poder. Debido a que Estados Unidos salió bien librado de las dos primeras guerras, tenía estabilidad económica y fortaleza, lo que le daba una ventaja sobre la Unión Soviética. Estas tensiones se dieron debido a la confrontación de intereses entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que generó que se declararan enemigas desde el fin de la Segunda Guerra. La Guerra Fría fue un periodo donde las relaciones internacionales se atravesaron y confrontaron después de la Segunda Guerra Mundial, y esta se extendió hasta finales de la década de los 80. La Segunda Guerra no finalizó con el Tratado de Paz, ya que los países continuaron preparándose para el estallido de una nueva guerra. Se rompieron las relaciones y fue ahí cuando se conformaron los bloques enemigos separados por las diferencias políticas, socioeconómicas y culturales. Así, como vemos, la división de Berlín fue solo un símbolo de la división del mundo en la posguerra. A esto le siguió la división de Corea y China. En esta guerra se enfrentaron idealismos: el sistema comunista, liderado por la URSS, y el capitalista, por Estados Unidos, que trataron de conquistar territorios y poder para así vencer en los enfrentamientos. El poder nuclear en Estados Unidos fue demostrado en Hiroshima y Nagasaki, mientras que en la Unión Soviética en 1949 mediante pruebas nucleares. Estos buscaban siempre ganarle al otro en cuanto a tecnología militar y estratégica para ganar. Realmente nunca hubo una confrontación directa, solo era una confrontación de ideas, de liderazgo y poder, seguido de miedo constante a ataques por parte del bloque enemigo, ya que el único verdadero ataque se dio en los países terceros involucrados en los bandos. Tal es el caso de Afganistán y Vietnam, que fueron los países dañados colateralmente. Y así concluimos la primera parte de este especial. Para obtener un poco más de información sobre la conformación de los bloques, tenemos a Fernando. Vamos con él. Bueno, yo les voy a hablar del bloque capitalista. En 1945 se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Esto consistió en ayudar a los países que estaban devastados económicamente tras la Segunda Guerra Mundial. Principalmente porque Estados Unidos tenía miedo de que la URSS tuviera más ambición de expandirse. En 1947 el general Marshall proclamó el Plan Marshall. Esto constituyó en ayudar a Gran Bretaña económicamente tras bonos y ayudarle industrialmente para frenar a la URSS. En 1950 se logró esa expansión, proclamándose así Gran Bretaña como la tercera fuerza mundial. Bueno, yo Rusia, por mi parte, después de la Segunda Guerra Mundial, obtuve mucho territorio y me convertí en una potencia mundial. Por el contrario de Estados Unidos, yo me opuse al Plan Marshall, y los países que estaban bajo mi hegemonía también hice que no lo aceptaran. En su vez, para hacerle la contra a Estados Unidos, propuse y creé el Pacto de Varsovia, el cual consistía en ayudar a los países comunistas que quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial. También como que incorporé a las mujeres en los trabajos y demás cosas de la nación para que ésta aumentara el nivel educativo y científico. Bueno, lo que les acaba de decir mi amigo fue parte del bloque comunista, entonces volvemos contigo, Cecilia. Muy interesante, Fernando. Ahora vamos con la información por parte de Marco Antonio.
Muy buenas tardes, Cecilia. El día de hoy tenemos muchos reportajes interesantes, sobre los conflictos que hubo alrededor de la Guerra Fría. Bueno, pues hay que comenzar. La crisis de Berlín. La primera zona de confrontación entre las dos superpotencias fue Alemania. Esta, tras haber sido repartida territorialmente entre los dos países aliados, la cual para 1945 fue ocupada por estos. Al mismo tiempo, se dividió en 4 zonas, cada una ocupada por la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y la Gran Bretaña, respectivamente. Hacia el año de 1947, Estados Unidos y la Gran Bretaña decidieron integrar económicamente sus sectores, creándose la Arizona, a la cual más tarde se uniría Francia. Tanto eran sus diferencias y roces que en la ciudad de Berlín se levantó un muro por el lado oriental, el cual estaba fuertemente vigilado. Tenía unas grandes vallas, obstáculos y armas que disparaban a muerte en caso de querer cruzar. Este muro también contaba con puertas secretas con los cuales los militares podían pasar para vigilar el otro lado del muro. Continuando con el reportaje, aquí vamos a seguir hablando sobre la Guerra de Corea. Para esto tenemos aquí 2 personajes muy interesantes. Por este lado está... Yo soy el coronel del representante de la Unión Soviética. Y por otro lado tenemos a... Yo soy el general MacArthur y este día vengo yo a abogar sobre mi país en lo que fue este conflicto. Nosotros tenemos que saber que para aquel entonces Corea ya estaba ocupado por Japón. Pero con la derrota japonesa de 1945, esta pasó a una ocupación militar de... Nosotros llegamos en Catiza, pero como Estados Unidos es bien metiche, ellos también llegaron, entonces nos dividimos la Corea en 2. El lado norte, que era comunista, y el lado sur, que era capitalista. Pero, por el 25 de julio de 1950, nosotros decidimos traspasar el paralelo 38, que es la división, hacia el sur, tratando de invadir. Entonces fue cuando impidió la ONU nuestro paso y nos hizo retroceder hasta la frontera. Entonces ahí Chile nos ayudó, hizo retroceder la ONU hacia el sur, de vuelta. Retomando lo que dice mi compañero Juan. De hecho nosotros intervenimos, para aquel entonces yo propuse usar fuerza atómica, pero Truman no quiso, me dijo que tal vez con eso explotaría una tercera guerra mundial y aunque yo era un buen mando militar, eso no valía la pena solo por un individuo y pues, el verano de 1953, Corea logró un acuerdo en sus divisiones, nosotros y la URSS, se retiró militarmente y pues todo quedó mejor. Esto ha sido todo sobre la Guerra de Corea y pues, simplemente vamos a proseguir a hablar sobre el conflicto árabe-israelí. Hola, yo soy su amigo el árabe. En este segmento yo les conduciré sobre el conflicto árabe-israelí, porque el conductor Marcus le dio diarrea y está en el baño, y ahí yo conduciré. ¿Seguimos? Bueno, todo comenzó con el surgimiento de Israel en 1948. Ese surgió gracias a que la Gran Bretaña aprobó el sionismo en las Palestinas. Y aunque la mayoría de nosotros los árabes nos opusimos, no les importó. Lo hicieron. Y el sionismo siguió creciendo. Para entonces el Estado árabe israelí ya era mayormente judíos. Nosotros los árabes tuvimos varios conflictos con ellos. Con los israelíes, perdón. Ya hasta me estoy equivocando del coraje que tengo. ¡Malditos judíos! Bueno, seguiremos. Uno de los conflictos que tuvimos nosotros fue la Guerra de los 6 días. Duró un poco más de 130 horas de combate. Este favoreció a Israel porque ocuparon la península de Sinaí y también el canal de Suez en Egipto. Entonces, fue cuando la ONU intervino y exigió la retirada militar de Israel. Se llegó a una tregua. Después de principios del siglo XX, nosotros los árabes creamos un grupo de terroristas llamado Septiembres Negros, en el cual secuestramos a 9 judíos atletas en las Olimpiadas alemanes. Nuestra exigencia era la liberación de 250 palestinos encarcelados en Israel. Estos respondieron negativamente y todo terminó en muertes. Muchas muertes. Es uno de los tantos conflictos que hubo entre los árabes y judíos. Bueno, pues,
Vamos a ya cerrar con este tema con la noticia de que en 1977 Mohammed bin Gim, primer ministro de Israel, y el presidente egipcio Anwar el-Sadat se fueron a platicar a la ciudad de Jerusalén, según terminó en un acuerdo de paz entre ellos. Pero a pesar de ello, el conflicto entre judíos y árabes no ha terminado. Está todavía hasta la actualidad y se espera que la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 permita eso. Pero todavía estamos problemas con los malditos judíos. ¡Judíos! Seguimos con el último conflicto. Fue la guerra del Golfo Pérsico. Y por eso tenemos aquí a un personaje muy especial. Su nombre es Saddam Hussein. Sí, Saddam Hussein. Es un placer estar aquí con usted en esta entrevista. Bueno, y cuéntanos, Saddam, ¿qué fue la guerra del Golfo Pérsico? La guerra del Golfo Pérsico fue un conflicto en el cual se involucraron varios países del mundo, aunque principalmente solo eran Irak y Kuwait. Todo comenzó cuando yo quise expandir mi hegemonía entre los países árabes. Para eso, el 2 de agosto de 1990, yo decidí invadir a Kuwait para obtener su preciado petróleo. Fue entonces cuando la ONU y 28 países más se opusieron y formaron un ejército multinacional bélico denominado Operación Escudo del Desierto. Con esto me atacaron en número de aldeo con una operación llamada Tormenta del Desierto y después hablé del desierto. Por lo que veo les gustaba mucho el desierto. Se que bigote. Les gustaba mucho el desierto y la guerra duró un mes y medio entre todos los ataques y se acabó el 27 de febrero cuando yo decidí entregar Kuwait. Muchas gracias, señor Hussein, por estar aquí. Pues, esto ha sido todo por mi parte. Volvemos contigo, Cecilia. Muy bien complementada tu información. Ahora vamos con Alejandra. Gracias, Cecilia. Bueno, yo les hablaré de la independencia de la India. En la India había más de 200 religiones y diferentes idiomas. Los ingleses empezaron a dominar parte de la India como sus pertenencias, empresas, entre otras cosas. También introdujeron el ferrocarril, la imprenta y el telégrafo. Fue así como se empezó a divulgar la idea liberalista y se impuso el idioma inglés. Tras el abuso, los indios empezaron a armar una idea de una revolución. He ahí donde surgieron los cipayos. Estos estaban constituidos por príncipes indios y tropas indígenas que ellos querían que volvieran a gobernar. Los indios fueron reprimidos más, sin embargo, no se rindieron y tras un buen ejército desplazaron a los ingleses. El Congreso Nacional de Indios fue a enfrentar al gobierno para que dejara de discriminar a los indios y le dieran puestos buenos. Esperando una salida, apoyaron a los británicos, creyendo que con esto los iban a liberar, pero no fue así. Los musulmanes, que era una de las religiones que había en la India, querían que se separara a Pakistán, ya que no quería que se formara una minoría y lo tomaran como esclavos. En la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña quedó muy mal económicamente y esto hizo que liberara a India y a Pakistán. Se declaró la independencia el 15 de agosto de 1947, declarando república la India. Muchas gracias, Alejandra, por la información. Ahora vengo a presentarles una cápsula que les preparé. Estamos otra vez aquí contigo. Yo les voy a hablar de la Revolución de Cuba. Estados Unidos intentó comprar a Cuba a la corona española, pero no tuvo éxito. El movimiento cubano para independizarse de España se acrecentó en 1895. Fue encabezado por José Martí, patriota y poeta. Fidel Castro se trasladó a México, donde adiestró a un grupo de guerrilleros junto a Ernesto Che Guevara. La toma de Santa Clara significó la derrota del ejército batista. Batista huyó del país permitiendo la entrada triunfal a Fidel Castro. Fidel Castro, ya con todo su poder ya en el país, independizó todas las industrias que ya había, haciéndose más poderoso todavía. Las relaciones con Estados Unidos se fueron rompiendo cada vez más y con la URSS fueron incrementando. Esto casi ocasionó una tercera guerra mundial, porque Cuba significaba para ambas superpotencias una gran localización, un gran punto estratégico, porque Cuba estaba muy cerca de Estados Unidos, lo cual lo podía bombardear, y luego Estados Unidos tenía una base militar en Cuba donde se encontraron misiles soviéticos. Digo que casi se hizo otra tercera guerra mundial porque ambos países lucharon entre sí.
porque Estados Unidos amenazó con bombardear Varsovia y la URSS con bombardear Estados Unidos. Muchas gracias. Y ahora, para finalizar con este especial, vamos con Kevin. Estamos al aire. Oh, perdón. Muy buenas tardes, Cecilia. Así es, yo te voy a hablar un poco sobre la revolución de la sociedad y la cultura. Durante el periodo que cubre el presente capítulo, la sociedad humana experimentaron importantes transformaciones de extensión universal. El cambio social más espectacular ocurrido en la segunda mitad del siglo XX ha sido el abandono del mundo rural como efecto de la tecnología y la urbanización masiva. El auge económico manifestó principalmente a partir de la década de 1950. Generó a su vez otros fenómenos sociales, entre los que destacan el aumento de ingresos de los jóvenes a la universidad y los cambios con el rol de la mujer. Perdón. Los gobiernos impulsaron la educación secundaria y profesional con el fin de capacitar a las nuevas generaciones para ingresar a un mundo competitivo en los ámbitos industrial, comercial y financiero. Con respecto a los cambios en el papel de la mujer en la vida urbana, lo más importante fue el aumento de su incorporación a empleos. Este fenómeno, que empezó a manifestarse durante la Primera Guerra Mundial, experimentó un enorme crecimiento en la segunda mitad del siglo XX. Y lo que es muy significativo, no solo incluyeron a las mujeres solteras, sino también a las casadas. La presencia de la televisión contribuyó en gran medida a sacudir a la conciencia de la juventud. Gracias a esto, llevaron a los hogares noticias e imágenes a los mismos. La rebelión juvenil contribuyó un verdadero fenómeno y contracultura y fue el detonador de la transformación sociocultural que moldearon al mundo en el último tercio del siglo XX. Reflejaba un cambio hacia una sociedad más democrática e igualitaria, donde los jóvenes fueron reconocidos y pudieron participar en la toma de decisiones. Gracias a esto, la juventud obtuvo el reconocimiento y redujeron a 18 años la edad para votar y acceder al poder. La revolución en el arte también participó en esta revolución cultural. La Segunda Guerra Mundial dio origen a un cambio importante al desplazar a París como centro de arte y sustituto por la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Esto se debió que la persecución nazi obligó a los artistas a emigrar a América, donde se desarrollaron nuevas tendencias. Y eso fue todo de mi parte. Cecilia, que pases muy buenas tardes. Vamos contigo. Con esto concluimos el especial del informante sobre la Guerra Fría. Nosotros somos el equipo número 1. Muchas gracias por su atención. Gracias. Ya. No, ahí creo que Ya, córtale. Ahora quedamos. Gracias. Gracias. No te rías. Ya la vez hay que mantener En la casa, los problemas socioeconómicos del país. Gracias. Ya